todos y todas a la Fundación Mainel, a esta Hora Azul, que como sabéis es este ciclo de coloquios que celebramos pues, con invitados a veces de la sociedad civil valenciana, a veces tenemos invitados también desde otros sitios de España. Y como sabéis es una actividad que organizamos en colaboración entre la Fundación Mainel y la Agrupación de Comunicadores por Europa. Y hoy pues la verdad es que es un privilegio contar con don Andrés Ollero, el profesor Ollero. Él es catedrático de Filosofía del Derecho, lo ha sido en varias universidades españolas y actualmente es el secretario general del Instituto de España, que para quien no sepa lo que es una institución que agrupa las 10 academias reales que hay en España de distintas disciplinas. Ha sido diputado nacional del Partido Popular entre 1983 y 2003 y quizás en lo que sea la faceta más conocida de su vida pública, magistrado del Tribunal Constitucional entre 2012 y 2021. Un motivo de que esté hoy con nosotros es este libro que tengo aquí, Laicismo, Sociedad Neutralizada, que publicó primero en versión digital en Digital Reasons en 2014 y que hace poco se ha publicado esta versión en papel. Y aprovechamos para decir que si alguien desea adquirirlo a la salida tenemos ahí unos cuantos ejemplares. Pero también, en fin, entendemos que la salida de la primera línea de la actividad judicial le ha permitido recopilar textos y avanzar en publicaciones y acaba de publicar otra compilación de textos llamado Tercio de Quites y también un libro llamado La Justicia en el Escaparate que está a punto de salir de imprenta, más otro que me decía sobre sus 69 votos particulares durante sus 10 años de trabajo en el Tribunal Constitucional. En fin, no necesita mayor presentación. Y como solemos hacer en la Hora Azul, pues el formato de la sesión va a ser que la hora intervendrá unos 15-20 minutos exponiendo las líneas principales del tema que hoy nos reúne y a continuación pues ya abrimos un turno de preguntas. Si no os lanzáis vosotros, yo amenazo con lanzarme durante bastante tiempo, así es que invito de verdad a la participación. También nos acompañan por internet. Estamos retransmitiendo en streaming el coloquio y también nos llegarán preguntas, con lo cual si desde el público alguien quiere lanzar alguna pregunta a través del sistema de Zoom de preguntas y respuestas, pueden hacernos llegar sus preguntas para el ponente. Así es que sin más le agradezco muchísimo al profesor Ollero su amabilidad de aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Muy bien, pues nada, yo encantado porque lógicamente cuando uno escribe algo, pues lo que le gusta es que se hable de lo que ha escrito, dar un poco que hablar, es lo fundamental, ¿no? Y nada, pues es una oportunidad para mí muy agradable. El título que se me había propuesto, que habíamos convenido, era ¿qué efectos tiene el laicismo en la sociedad actual? Bueno, pues el título del libro en cuestión ya es mi respuesta, ¿no? Yo creo que el laicismo es un intento de neutralizar en la sociedad Ese soy yo, perdón. El factor religioso. Por eso yo lo que voy a hacer, sobre todo para empezar, es remitirme a la Constitución, ya que he estado 9 años dedicado a intentar defenderla, pues me parece que por ahí es lógico comenzar. Yo creo que cuando se plantea la Constitución española en 1978, a mi modo de ver había 3 problemas graves que eran ya además fruto de una herencia larga. Por un lado, bueno, que hubiera un ejército respetuoso con las instituciones democráticas, lo cual en 1980 se consigue por el procedimiento ahora tan popular de la vacuna. El 23F, en ese sentido, cumplió esa función. Y luego estaba el tema autonómico, que realmente está sin resolver cuando se hace la Constitución y se sabe ni siquiera cuántas autonomías va a haber, ni cómo se llaman, y ahí sigue, ¿no? Y el Constitucional, desde luego, he tenido ocasión de comprobar una y otra vez, porque es un asunto que todavía merece mucho retoque, ¿no? Y el tercero era la cuestión religiosa, ¿no? Que siempre en España pues tiene una larga tradición de conflictos, terminando incluso en la guerra civil, ¿no? O sea que, y yo creo, lo comentaba
antes, a mí me parece que el artículo más conseguido ahora mismo de la Constitución es el artículo 16, porque me parece que ha encontrado un modo de resolver ese problema de la cuestión religiosa que a mi modo de ver es inmejorable, hasta el punto de que mucho me temo que si los laicistas tienen oportunidad harán todo lo posible por quitárselo de en medio cuanto antes, ¿no? Que es el artículo 16, ¿no? Bueno, pues el libro del que sirve de excusa, ¿no?, para que estemos hablando, tiene una serie de aportaciones de diversos formatos, algunas son de congresos internacionales, por ejemplo, uno que estuve en Polonia, donde hablé de este asunto, en otro caso en México también. Hay también una ponencia en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que soy académico, y luego hay también pues artículos de prensa, y hay una cosa muy curiosa, y es un coloquio que mantuve en Alcira, invitado por mi buen amigo Javier Paniagua, con el que coincidí 12 años en el Congreso de los Diputados y nos hicimos muy amigos, y él organizaba ahí unos coloquios muy curiosos entre bachilleres y representantes de la tercera edad, para hacer un poco dialogar a dos generaciones, ¿no? Y uno de los temas pues, fue este del laicismo, y ahí está recogido el resultado, ¿no? Bien, yo creo que, bueno, el artículo 16, como he sabido, se refiere a la libertad. A mí se me olvida siempre darle a esto, después de ponerlo aquí muy cuidadosamente. No hay problema. Para controlar el tiempo, pues se refiere a la libertad ideológica y religiosa y de culto, ¿no? Y tiene pues una serie de matices muy interesantes, ¿no? Porque, por un lado, deja claro que la libertad ideológica y la religiosa pues, están equiparadas, por lo tanto, cualquier intento de colocar la libertad religiosa por debajo de la libertad ideológica, con menos reconocimiento, pues no tendría ningún sentido. Tampoco lo tendría en sentido contrario. Alguna sentencia ha habido, podemos hablar luego de ella, en la que ocurría eso, que se le daba más importancia a un detalle religioso que a un detalle ideológico. Bien es verdad que la ciudadana en cuestión beneficiada era musulmana, o sea, no era católica. O sea, eso ya menos, se estila menos. Pues eso por un lado. Por otro lado, deja claro que se reconoce ese derecho, esos derechos, porque son dos, tanto a los individuos como a las comunidades. O sea que se da por hecho que la libertad ideológica y la libertad religiosa no pueden ser algo de tipo íntimo y privado, sino que no se ejercen en su plenitud, sino es con una dimensión comunitaria también, ¿no? Entonces eso, una vez más, se opone al laicismo, porque el laicismo lo que pretende es que las convicciones religiosas, cada cual en su casa, que se lo monte como quiera, pero en la calle, por favor, no. Hay una especie de alergia al incienso y tal, nada de humos en el ámbito público, ¿no? Bien, pues eso queda ahí desmentido claramente. Y luego además pues dice que el único límite que cabe poner a esas libertades serían pues, las exigencias del orden público. Claro, el término orden público no tiene muy buena prensa inicial, ¿no? Porque el Tribunal de Orden Público en los años del franquismo pues tenía como función más que nada limitar derechos, más que otra cosa, ¿no? Mientras que, sin embargo, ahora el concepto de orden público es defender un núcleo duro de derechos que hay en la Constitución, y, por tanto, por mucha libertad religiosa que haya, nadie puede decir, bueno, yo tengo libertad religiosa y nosotros tenemos un grupo que nos reunimos los miércoles y hacemos sacrificios humanos, ¿no? Porque es una cosa, además, de larga tradición en nuestra cultura. Eso no va a poder ser posible, ¿no? Ese sería el único límite, ¿no? Por otra parte, pues, el epígrafe segundo dice que nadie podrá ser obligado a declarar pues, sobre su ideología o sobre sus convicciones religiosas, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque eso quiere decir que cualquier intento inquisitorial pues, queda descartado, ¿no? Esto tiene mucha importancia hoy día con esta especie de ideología woke, como le llaman, ¿no? Que se nos está metiendo
de una manera bastante notable a través de los medios de comunicación y demás, ¿no? Y es pues eso, que si yo quiero expresar libremente mi código moral, pues resulta que eso es una fobia o que es un delito de odio, ¿no? Yo no odio a nadie, yo simplemente digo que esto me parece bien, esto me parece mal, y se acabó, ¿no? Y además no se lo digo a ninguna persona en concreto. Es una manera de exponer mi código moral, a lo que tengo pleno derecho, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión pues, que no es tan fácil que se vea respetada, porque se apela un poco a la denominación de origen, lo cual en el vino está muy bien, ¿no? Pero en esto yo creo que no viene a cuento, ¿no? Que a uno le diga que afirma pues, que hay que defender la vida humana desde la concepción hasta su final natural, se le diga, eso lo dice usted porque es católico, mire, esto lo digo yo porque me da la gana, ¿no? Porque estoy en un país libre y por tanto, pues, esa es mi manera de pensar, si no es la suya, bueno, pues eso es otra cuestión, ¿no? Y por tanto, pues no tiene mucho sentido ese intento, ¿no?, de descalificar por sus creencias a una parte de los ciudadanos, ¿no? Y esto, además, no solamente es que lo diga yo, lo dicen pues pensadores con mucha más autoridad y que además no tienen nada que ver con el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, el alemán Jürgen Habermas, que yo empecé a leer en el año 73 cuando era marxista y decía que para la ciencia era fundamental dejarse llevar por un interés directivo del conocimiento emancipador, o sea, que había que ser marxista para ser científico. Luego, como es un hombre inteligente, pues ha ido cambiando. Yo ya conozco varios de esos, tengo otro amigo alemán también que ya ha fallecido, el pobre, al que he llevado al rocío varias veces y que no es católico, que este era el máximo exponente de la teoría marxista del derecho en Alemania, ¿no? Pero luego, como es inteligente, pues también cambió y le animé a escribir un artículo que publiqué en Persona y Derecho que se titulaba Del rojo al verde, para que contara un poco su proyecto, ¿no?, de perfección. Bien, por eso, pues Habermas dice que él, que tiene mal oído para la religión, él es agnóstico, pues sin embargo le preocupa la situación de la sociedad actual, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los temas bioéticos. Tiene un libro que se llama El futuro de la naturaleza humana, donde critica, por ejemplo, mucho lo que los norteamericanos llaman eugenesia positiva, o sea, pues manipular a base de ingeniería genética para que el niño que va a nacer tenga unas cualidades que a su padre le gustan. Pues si quieren que juegue al baloncesto, pues hay que ver un gen que tenga 2 metros, en fin, que pueda hacer un papel, ¿no? Eso a él le parece un disparate porque cree que planificar nada menos que cómo va a ser una persona humana, pues eso es una cosa que es incompatible con la mínima ética, ¿no? Y por tanto le preocupa. Y claro, pues él, que no es religioso para nada, pero constata que hay un empobrecimiento de valores en la sociedad y lo que él llama las religiones mundiales, vamos, las que están difundidas de una manera más significativa, porque observa en ellas algo que un laicista no admitiría, y es que él entiende que las religiones están en condiciones de aportar razones al debate público, razones, mientras que para un laicista la religión es una cosa irracional, que sí, muy bien, cada uno en su casa, que se lo monte como le dé la gana, ¿no? Pero no puede perturbar, ¿no?, la sanidad mental de la sociedad, ¿no? O sea, bien, pues eso, él cree que no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque como sigue siendo anticapitalista en el fondo, pues está convencido que de Wall Street no van a venir los elementos necesarios para que suba el nivel ético de nuestra sociedad, o sea que no es economicista en ese sentido, lo cual, habiendo sido marxista antes, pues tiene su importancia, ¿no? Y él dice en concreto, y lo cito en el libro, el efecto de neutralidad frente a todas las comunidades religiosas y todas las ideologías no desemboca necesariamente en una política religiosa laicista que hoy en día es criticada incluso en Francia. Y dice en otro momento, creo que el Estado liberal debe ser muy cuidadoso con las reservas que alimentan la sensibilidad moral
de sus ciudadanos, porque además esto es algo que redunda en su propio interés. Estas reservas amenazan con agotarse, sobre todo teniendo en cuenta que el entorno vital cada vez está más sujeto a imperativos económicos. O sea que si aquí, a la hora de la verdad, pues lo que va a marcar la pauta de la sociedad van a ser simplemente los intereses económicos, pues entonces estamos perdidos, ¿no? O sea, a la hora de la verdad, por ejemplo, ahora con la lamentable situación que hay en Ucrania, pues el argumento más fuerte que se está utilizando de defensa de Ucrania es que Europa está pagando, con el gas y estas historias, está pagando la guerra, ¿no? Es un argumento económico, puramente, ¿no? Los otros son demasiado endebles como para que encuentren un eco oportuno, ¿no? Bien, por tanto, claro, calificar de fobia o de delito de odio el que un señor exponga sus creencias y sus convicciones, pues no tiene mayor sentido, ¿no? El mismo artículo 16, en el epígrafe tercero, le falta un cuarto, luego hablo un poquito de eso. En el epígrafe tercero, pues plantea algo que es novedoso, ¿no? Y es la idea de una laicidad positiva. O sea, yo estoy convencido de que España, con esta constitución que tiene ahora, es un Estado laico. Lo que pasa es que es un Estado que lo que vive es la laicidad positiva. Claro, cuando habla de una constitucional de laicidad positiva, que por cierto no habla de eso para una sentencia que tenga que ver con la Iglesia Católica, sino curiosamente en una sentencia que tiene que ver con la Iglesia de la Unificación, que nadie sabe lo que es, salvo que uno diga que popularmente es conocida como la secta Moon, entonces ya todo el mundo sabe lo que es. Bueno, pues esta sentencia, curiosamente, que admite que sea inscrita en la Iglesia de la Unificación en el registro de entidades religiosas de España, a pesar de que el Parlamento Europeo había hecho un informe muy negativo diciendo que más o menos pues programaban mentalmente a sus adeptos y que se quedaban con el dinero y que no sé qué. El Tribunal Constitucional dijo que en España no había pasado eso, no había constancia ni denuncias de ese tipo y por tanto pues ahí está en el registro de entidades religiosas. Pero a propósito de eso habla de la laicidad positiva. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues para empezar que hay una laicidad negativa, eso está claro, ¿no? Y eso no es ninguna novedad, porque es que constitucionalmente se ha hablado siempre de libertades positivas y de libertades negativas. Yo tengo la libertad positiva de afiliarme al partido político que me dé la gana y la libertad negativa de no apuntarme a ninguno. Y lo mismo con un sindicato y lo mismo con cualquier otra cosa, con un equipo de fútbol, con lo que sea, ¿no? Ahora, lo que está claro es que ahí de neutralidad no hay nada. Usted o es del Madrid o es del Barça o es de los dos a lo mejor, pero vamos, lo que no es neutro, eso no cabe ser neutro. Y si usted no quiere afiliarse a ningún partido, pues usted no es neutro. Usted lo que pasa es que los partidos pasan de ellos, ¿no? Es una manera como otra cualquiera de ejercer la libertad, ¿no? Bueno, pues hablar por el contrario de laicidad positiva significa que, y eso es lo que dice el artículo su epígrafe tercero dice dos cosas, que los poderes públicos tienen que tener en cuenta las creencias de la sociedad, las creencias religiosas de la sociedad española. Eso para empezar. Y claro, lo tienen que tener en cuenta, ¿para qué? Para procurar que no estorben mucho. No. Lo tienen que tener en cuenta para algo muy distinto. Dicen los laicistas, que los laicistas dicen que los poderes públicos tienen que tener una separación con los elementos de tipo religioso. Y esto, bueno, pues es la tradición francesa, que ahora el propio Macron ha dado algún que otro discurso mitigando el asunto. Algunos resabios que dan en Estados Unidos también a la hora de financiar centros educativos, pues si son religiosos puede haber estados donde no sea tan fácil, hay alguna enmienda constitucional sobre el asunto y demás. Bueno, pues ahí, aquí lo que dice nuestra Constitución es que hay que tener en cuenta para que se coopere con los religiosos. O sea, que en ese sentido le dan la razón a Habermas. Es decir, bueno, necesitamos que haya religión porque viene muy bien, y por lo menos no la vamos a perseguir, sino que vamos a procurar apoyarla en lo posible, ¿no?
En ese aspecto yo ya tengo un chascarrillo que siempre salgo a relucir en estos casos, y es que, hombre, hemos progresado mucho, incluso los laicistas, porque hemos pasado de la religión como opio del pueblo al planteamiento laicista, que es la religión como tabaco del pueblo. Fuma usted poco y en casa. Una cosa muy original, ¿no? Pero bueno, pues hemos avanzado algo, ¿no? Y si cumplimos la Constitución avanzamos más todavía, ¿no? Porque además no dice simplemente que tenga que haber una cooperación, dice que tiene que haber una cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y eso lo dice porque un señor tan católico como Santiago Carrillo, pues en el debate constituyente, como estaban con la idea de la reconciliación y todo aquello, y querían olvidarse de los comecuras y demás, pues entonces dijo que, bueno, que era normal que en España, pues lógicamente la religión católica es mayoritaria, lo sabe todo el mundo, y por tanto olvidémonos de viejos fantasmas y que ponga la Iglesia Católica. Entonces el Partido Socialista, que no estaba por la labor, pues al final no se opuso a la cuestión, ¿no? Bueno, pues entonces eso quiere decir, por ejemplo, que un laicista que otro dice, no, es que en España no hay igualdad religiosa. Claro que no, y tampoco hay igualdad ideológica, a Dios gracias, ¿no? Porque solo faltaría eso, ¿no? O sea que precisamente en el artículo primero de la Constitución se habla como valor superior del ordenamiento jurídico el pluralismo. O sea que, y el pluralismo lleva a la diversidad, no a la igualdad, eso es una cosa obvia, ¿no? Por tanto, ahí el asunto quedaba bastante claro, ¿no? Bueno, y también se habla a veces de confesionalidad sociológica, simplemente porque hay más católicos que otra cosa, bueno, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Y hay sentencias, muchas sentencias, porque la verdad es que la doctrina del Constitucional sobre esto ha sido muy acertada. Una, por ejemplo, relativa a Valencia, ¿no? En la base militar, pues hubo un homenaje a la Virgen de los Desamparados, ¿no? Que se celebra el domingo en ese momento, ¿no? Por un centenario, y entonces pues hubo una parada militar en Paterna, y allí pues estaba programado pues que hubiera un homenaje a la Virgen, y algunos de los militares afectados pues dijeron que ellos no eran católicos y que no estaban dispuestos a rendir honores a la Virgen, etcétera, etcétera. Hubo sus más y sus menos. Al final estuvieron allí, y en el momento de esa fase del homenaje, ellos se fueron de la formación, ¿no? Los sancionaron y tal, y le acudieron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice dos cosas. Una primera, que el ejército está en su perfecto derecho, habla de los individuos y de las comunidades, está en su perfecto derecho de hacer actos religiosos cuando le parezca. No hay ningún problema sobre el particular. Lo que no puede es obligar a alguien a participar en el acto religioso, pero hacer actos religiosos los que quieran, en honor de la Virgen y en honor de lo que sea, ¿no? Ni a no participar. No se obliga ni a participar ni a no participar. No, exactamente, sino que cada cual pues, se puede actuar. Eso hay que organizarse de manera pues, que entre los que rindan honores pues no estén los que han dicho que ellos... Vamos, eso tiene mucho que ver con otro tema que queda pendiente, que es la objeción de conciencia también. O sea, el decir, bueno, aquí cada cual podrá en su momento pues defender un planteamiento u otro, ¿no? Y termino con lo de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, según la Carta Europea de Derechos Fundamentales, artículo 10, epígrafe segundo, es un derecho fundamental que deberá ser regulado de acuerdo a la normativa de cada Estado miembro, ¿no? O sea, es un derecho fundamental de configuración legal, hombre, para evitar que se convierta en una picaresca que con la excusa de la objeción de conciencia, pues un señor busque ventajas personales, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos, si un sikh dice pues que él no se corta el pelo y como consecuencia no se puede poner el casco en la moto, pues no se pone el casco en la moto, no pasa nada, vamos, ya si se cae peor para él, pero vamos, que no se va a hundir lo de Estados Unidos porque el sikh no se ponga el casco, ¿no? O sea que esto además explica en qué consiste el problema de la objeción de conciencia. Pues yo creo que el problema consiste en que se malentiende, porque se piensa que es un intento de que la moral esté por encima del derecho. Y no tiene nada que ver con eso. O sea,
tiene que ver con el juego entre mayoría y minorías. El derecho es un mínimo ético que sanciona, que coacciona y que afecta, por tanto, a todos los ciudadanos, pero que lógicamente es la que va a establecerlo en un sistema democrático. Pero entonces podemos caer en el problema de la dictadura de la mayoría, ¿no? Entonces, si se puede hacer excepciones, que por otra parte las excepciones confirman las reglas, como siempre se ha dicho, pues se hacen excepciones y no pasa nada, ¿no? O sea que no tiene ningún sentido que a un farmacéutico sevillano se le obligue a vender la píldora al día después y a vender preservativos que están a la venta en una tragaperlas en la estación de autobuses, ¿no? Y resulta que el farmacéutico tiene que vender preservativos, aunque no le haga gracia, ¿no? Una cosa realmente curiosa, ¿no? Entonces, bueno, eso yo al Tribunal Constitucional y fui ponente de la sentencia, ¿no? Y aunque no salió del todo bien, prueba de ello es que hice un voto particular para variar, pero de todas maneras voté a favor, claro, pues se admitió, ¿no?, que lo de la píldora, por lo menos, pues se daba por hecho que, claro que tuve que decir en el voto particular que los magistrados no éramos directores espirituales de los ciudadanos, porque no le podemos decir a los ciudadanos, mire usted, la píldora sí, los preservativos no, porque a nosotros no nos parece. La conciencia de la que estamos hablando es la del ciudadano, no la del magistrado. O sea, debe usted al ciudadano que plantee su problema y lo solucionamos, pero no tiene ningún sentido que usted se lo cambie, ¿no? Y eso es una cosa un poco absurda, ¿no? Bueno, pues esto, desgraciadamente, me duele decirlo, pero es la realidad. En nuestra Constitución, en nuestra doctrina constitucional del Tribunal, no está resuelto ahora mismo. O sea, es un caos. Hay quien dice que solamente hay objeción de conciencia para el servicio militar, que casualmente no existe, con lo cual entonces pues no se sabe muy bien qué consiste la objeción de conciencia. Hay quien dice que sí al aborto, porque sí la hay para el aborto, porque la sentencia del Tribunal Constitucional del 85, cuando se había recurrido la ley despenalizadora diciendo que no reconocía la objeción de conciencia, dijo el Tribunal Constitucional, en efecto, no la reconoce ni falta que hace, porque la objeción de conciencia es un derecho fundamental que el artículo 16 reconoce, ¿no? Pero luego en otras sentencias ha dicho otras cosas totalmente distintas, ¿no? Allí a veces las deliberaciones del tribunal, a veces alguien dice, porque nosotros hemos dicho, y siempre sale uno que dice, aquí hemos dicho de todo. Entonces, claro, eso complica la cosa, ¿no? Entonces yo intentaba pues que se organizara un poco el lío ese y decir qué entendemos, lo que entendían los intérpretes de la Constitución sobre la objeción de conciencia. Y me dijeron, es que eso es un intento de sentencia a toda orquesta. Hay que hacer una cosa de un nivel más bajo, ¿no? El resultado es que lo que hay es un bodrio, vamos, sin ir más lejos. Y voy a terminar con unas conclusiones muy, muy simples. Primero, soy decidido partidario de una laicidad positiva, ajena a todo clericalismo, incluido el clericalismo civil de los laicistas. El laicismo no es sino clericalismo por lo civil, que acaba convirtiéndose inevitablemente en una confesión religiosa más, incluso con sus ritos cuasi sacramentales. Hay bautismos civiles, creo. No sé si primeras comuniones también, pero estarán al caer si no. España experimenta en buena medida, esto me parece muy serio, un laicismo autoasumido por los propios católicos por inhibición. Porque cuando les dicen, oiga, no impongan ustedes sus convicciones a los demás, pues van y se lo creen, ¿no? Machado, paisano mío, porque soy sevillano, pues en su Juan de Mairena, que es un libro que recomiendo, casi tanto como el mío, pues decía, zapatero a tus zapatos, os dirán, refiriéndose a esto de las convicciones. Y vosotros entonces tendríais que preguntar, ¿es mi zapato? O mejor, ¿cuál es el suyo? Pues claro, zapatos tenemos todos, o sea que no tiene ningún sentido andar con esas historias, ¿no? O sea, convicciones tenemos todos, ¿no? Entonces, si usted quiere que yo no imponga la mía para imponer la suya, ¿no? Pero que no, estamos en una democracia, vamos a ver esto cómo lo arreglamos, ¿no? Y se puede arreglar, pues eso, viendo qué piensan unos y otros y luego dando una objeción de conciencia para las excepciones que en su caso vengan a cuento, ¿no?
Bien, el clericalismo civil propio del laicismo ignora derechos fundamentales en vez de situar el derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad religiosa en el centro de la cuestión, reduce todo a una relación Iglesia-Estado. Hombre, nosotros que nos llevamos bien, el presidente ha ido al Vaticano, hemos mandado allí a una señora con peineta, o sea, si llaman no podemos hacer eso. No, a ver si esto lo arreglamos un poco, ¿no? Porque es que si no, con un sistema en el cual para los políticos somos súbditos y para los clericales dentro de la Iglesia pues somos ovejas, pues habíamos estamos, o sea, tenemos un futuro de lo más brillante, ¿no? Es preciso distinguir los derechos que tienen su fundamento en la justicia y la tolerancia, que no consiste en regalar derechos. La justicia lleva a dar a cada uno lo que es suyo, su derecho. La tolerancia consiste en dar a uno lo que no es suyo, algo a lo que no tiene derecho, sino que es mero fruto de la generosidad del poderoso, ¿no? Y por último, quiero afirmar que como titular de un derecho fundamental, la libertad religiosa, no estoy dispuesto a tolerar que me toleren. Yo ejerzo mi derecho fundamental de libertad religiosa y que esto es todo lo que quería decir y ahora ya me interesa aprender de lo que digáis vosotros. Perfecto, profesor, pues muchísimas gracias. No sé si, creo que conviene que utilicemos un micro inalámbrico que tenemos por aquí para que la... Es que es una aclaración. ¿Qué pasó con los militares que se marcharon de ese homenaje a la Virginidad? ¿Qué dictaminó el Tribunal Constitucional? Ah, por supuesto que se había vulnerado su derecho. Que se había vulnerado su derecho. O sea que el Tribunal Constitucional amparó a esos militares. Muy bien. ¿Más preguntas? Y ahora sí que tenemos un micro ahí preparado. Pues bienvenido, muchas gracias, don Andrés Ollero. Yo desde el 2005, creo que apareció su libro España, un Estado laico, pues desde entonces... O sea que va de repaso. Siguiendo el reportaje que hizo el periodista José María Lasalle, pues he seguido el tema este, me ha preocupado como católico comprometido. Pienso que el laicismo tiene unas raíces totalitarias y no me atrevo a decir si está identificado con el marxismo, pero el resultado para mí es el mismo. Tengo aquí, por ejemplo, temas que están en el candelero. Por ejemplo, el proyecto de ley de símbolos religiosos, donde se pretende eliminar todo monumento, edificio, placas, etcétera, etcétera, que estén en la vía pública. La eliminación de los de los capellanes, por ejemplo, en el ejército, en los hospitales, la zonificación en la enseñanza, que es... Bueno, yo he tenido un hermano de Lasalle, responsable del Departamento de Renovación Pedagógica en Madrid, y me hablaba de en la primera época de Felipe González se eliminaron 22.000 aulas, clases, no colegios, aulas de enseñanza concertada principalmente religiosa, promoviendo colegios incluso próximos a los que ya existían en ese momento. Y así sucesivamente. La religión que no se evalúa se ha eliminado y no se computa a efectos académicos y reduciendo el tiempo. Todo eso es un laicismo, pero es que si cogemos a este yugoslavo que hizo el estudio, Gramsci, ahora me sale, Gramsci, no sé si yugoslavo o italiano. Italiano. Bueno, pues es acceder al poder a través de la cultura, y claro, hay que imprimir a la cultura pues el sesgo marxista totalitario. Yo no sé en este sentido si usted puede asociar laicismo negativo con marxismo. Bueno, indudablemente coinciden en algo
Quizás es lo del opio y el tabaco. Hombre, la cosa ha cambiado un poquito, en el sentido de que los laicistas no promueven una persecución sangrienta, ¿no?, de los religiosos. Es más, pues el señor Putin, por lo visto, es muy devoto, ¿no? O sea que, vaya usted a saber, depende, a veces la utilizan como instrumento. Pero me parece interesante empezar por el final, por lo de Gramsci. Porque claro, Gramsci decía que en Italia, todos los domingos, pues la Iglesia Católica montaba un mitin, ¿no?, en cada iglesia, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema que a mí me parece que también hay que entender, pero hay que entender sin emitir, ¿no? Y es que, claro, si uno tiene una mentalidad inmanentista, cerrada a la trascendencia, cualquier cosa que tenga influencia en la sociedad la entiende como poder y no como autoridad. O sea, la autoridad es fruto del prestigio, es fruto de la libertad de los ciudadanos que son los que la confieren, ¿no? Alguna política de izquierda, por cierto, ha dicho hace poco, pues que si ella va a ser o no, que eso son los electores los que tienen que decirlo, ¿no? El barullo donde anda metido ella, que no se sabe ahí quién manda realmente, ¿no? Bien, entonces, claro, si alguien tiene ese inmanentismo en la cabeza, pues todo lo que haga la Iglesia le padece un poder intruso que no ha pasado por las urnas, ¿no? Pero mire usted, es que no confunda usted la autoridad moral, la autoritas, con la potestas, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Porque es que eso va atado a la libertad, ¿no? Concretamente, otro filósofo de la política, que tampoco es católico, ¿no?, que es John Rawls, el norteamericano, se plantea si en un Estado liberal, que es como él llama a los Estados democráticos, tiene sentido la existencia de un magisterio eclesial que se proyecta públicamente. Y él dice, si partimos de la idea de que hay libertad religiosa y libertad de culto, eso significa únicamente que algunos ciudadanos se autoimponen esas convicciones. Pues ya está, cada uno se autoimpone la que le da la gana. O sea, y es absurdo decir, no, usted no se la va a poder imponer, porque va a tener que imponerle yo las mías, ¿no? Eso no tiene pie ni cabeza, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, en efecto, pues ahí claramente un interés laicista en esos ejemplos que se han puesto de relieve. También es verdad que en el Partido Socialista, y eso lo digo en algunos de los libros que he escrito sobre esto, porque aparte de ese hay otro que publiqué en México, que se llama Laicidad y Laicismo. Bien, entonces, pues está Santes Mases, por ejemplo, que es un catedrático de filosofía y que entiende que, lógicamente, la religión católica en España pues tiene que tener un reconocimiento, es un asunto elemental, ¿no? O hay algún sociólogo, Luis de Sojoa, pues que también defiende dentro del PSOE ese tipo de cosas. Luego también está el grupo del PSOE de Cristianos para el Socialismo, que ya no sé si son más amigos de Putin, vamos, pero bueno, es un asunto un poco distinto, ¿no? Entonces, pues habrá que ir viendo. Ahora, yo vuelvo a lo del laicismo autoasumido. O sea, si hay capacidad de reacción en un país como el nuestro, es que no tiene sentido, ¿no?, el que pasen cosas que pasan. Porque el problema, y esto lo estoy leyendo a propósito de otras cuestiones, es que nos estamos acostumbrando a disparates enormes, ¿no? Y si hubiera una reacción, pues, y debe haberla, y de hecho en algunos casos la hay, bueno, pues se notaría, ¿no? O sea, por ejemplo, el artículo 27.3 de la Constitución, la formación moral y religiosa es algo de los padres, eso hoy día es papel mojado, vamos, a la hora de la verdad, salvo que proteste algún padre, como están protestando padres en Cataluña, pues porque no les enseñan en castellano. Pero claro, si no hay alguien que dé el paso adelante y se la juegue, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Y caramba, si somos pues se debería notar, ¿no? Hay un observatorio de libertad religiosa que publica periódicamente sus informes y donde, claro, se denuncian los ataques que se están llevando a cabo en muchísimos sitios. Y la plataforma de abogados cristianos exactamente igual, está defendiendo casos que son, en fin, ataques radicales contra instituciones y contra, en fin, todo lo que... Sí, pero yo creo que hace falta una reacción más difundida, ¿no?, más capilar, ¿no? Porque esa es otra. Llegamos al clericalismo de decir, bueno, pues que los obispos protesten. Mire usted, los obispos no, proteste usted.
O sea, que estamos en ámbito civil, ¿no? Estamos hablando de defender derechos fundamentales. O sea, ¿desde cuándo el obispo es su tutor civil o qué pasa aquí, no? Eso no tiene... Otra cosa es que el obispo tendrá que ser también en conciencia responsable de que si las ovejas están tan despistadas, lo que habrá que hacer. Pero bueno, eso ya será su problema, ¿no? Pero es un problema personal de él, no es el problema del ciudadano, ¿no? Muy bien, ¿más preguntas? Sí. Bueno, Andrés, muchas gracias por su presencia y sus palabras. Me han surgido muchas preguntas, pero voy a empezar por la más cercana, ¿no? Nos ha hablado de la objeción de conciencia y el barullo que hay alrededor de todo eso. Pero eso tiene consecuencias muy graves. Como hablábamos antes, yo soy médico y tengo compañeros, tanto ginecólogos como dedicados a cuidados paliativos, que se encuentran en este momento que tienen que decir públicamente si van a estar dispuestos en su Sistema Nacional de Salud Público, a producir abortos o a poner en marcha procesos eutanásicos, ¿no? Y lo tienen que decir positivamente. Es decir, tienen que manifestar que están en contra de esas acciones. Y eso está llevando a una sensación de inseguridad absoluta en esa situación, ¿no? Hasta el punto que hoy en día, pues yo, un alumno que quiere estudiar ginecología, lo primero que tiene que pensar es si va a estar dispuesto a eso. Porque es verdad que los que estén ya trabajando va a ser difícil que los echen si firman ese papel diciendo que no van a aplicar, no van a hacer un aborto o no aplicar una eutanasia. Pero los nuevos que contraten. Porque a la hora de contratar, si en tu cartera de servicios existen esos servicios y una persona te dice que no los va a hacer, no los contratarán. ¿Dónde está ahí la libertad, ¿no? Y otro de los aspectos que ha dicho que quería resaltar es cómo estamos tragando con ruedas de molino. Cómo estamos asumiendo eslóganes que no tienen nada detrás, pero que nuestros jóvenes asumen. Y eso está significando de alguna forma una renuncia al uso de la propia libertad, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto, en el fondo, hay una falta de formación en la naturaleza humana y nuestra naturaleza como esencialmente libre, ¿no? Bueno, perdón porque no quería llegar aquí, sino la pregunta es la objeción de conciencia y qué podemos hacer o qué alternativas hay para que estas personas que tienen que tomar estas decisiones o los futuros no se vean obligados a irse al sistema público o directamente a no poder ejercer la medicina tal y como la entienden, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues uno de los votos particulares en los que mi discrepancia ha quedado públicamente expresada en el Boletín Oficial del Estado es precisamente por el intento que salió adelante de crear en Navarra un registro de objetores al aborto, ¿no? Y vamos, yo allí razoné que eso no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, sobre todo si el artículo 2 dice que no hay por qué declarar sobre la propia ideología. Usted lo que tiene que hacer como gestor, que es, si quiere garantizar algo que dicen que es un derecho, pues es ver el modo de encontrar a las personas adecuadas para que atiendan eso, ¿no? Claro, entre otras cosas, yo me oponía al asunto porque, claro, de ahí se van a derivar discriminaciones, evidentemente, ¿no? Entonces pues, va a ser un problema bastante grave, ¿no? Y que va a coaccionar en el fondo a la gente. Ahora, también es verdad que si hubiera una reacción masiva de objeción, pues paraliza el sistema. O sea que en ese sentido se verían obligados a llegar a un acuerdo sobre la cuestión, ¿no? Pero sí, vamos, la situación en ese aspecto es complicada, ¿no? Pero una vez más yo creo que depende de la reacción que se produzca, ¿no? De hecho, en Navarra durante mucho tiempo no ha habido abortos. Los afectados, las afectadas tendrían que ir a abortar fuera a las comunidades autónomas vecinas, ¿no? Bueno, pues bien, eso porque no estaba aquello organizado de la manera adecuada, ¿no? Pues yo voy a aprovechar el tener el micro. Volvería a un tema que ha salido antes, la cuestión de la neutralidad, ¿no? Que uno podría esperar o pensaríamos, bueno, pues que fundamentalmente lo que consagra la Constitución es la neutralidad o, como decía usted, la separación, cosa que está también ahí.
pero se habla de colaboración. También se habla mucho de colaboración con las confesiones religiosas, precisamente en ese artículo 16. Se habla únicamente de cooperación. Exactamente. Únicamente. En ese sentido, por volver a la idea de neutralidad, lo ha glosado brevemente, pero quizás podría abundar un poquito más en ello. Decir, claro, en un tema tan fundamental como son las creencias, ¿cabe la neutralidad? Es posible, es decir, el hecho de decir no se opta por una religión u otra o por ninguna en especial, en sí mismo eso también es una toma de postura. No, en ese sentido, la propia neutralidad queda enormemente puesta en cuestión, ¿no? Es a su vez una toma de posición. Eso en términos estrictamente jurídicos, como de... O sea, lo veo como razonamiento, no sé, filosófico, si se quiere, ¿no? En términos puramente jurídicos, ¿se puede respaldar de alguna manera? Porque parecería que no, que... Está perfectamente respaldado en la Constitución, en términos jurídicos. O sea, la Constitución dice que tiene que haber, primero, que hay que tener en cuenta las creencias de la sociedad, las creencias religiosas de la sociedad española. Eso para empezar. Una vez que las tenemos en cuenta, dice que hay que cooperar con ellas. Y en tercer lugar, dice que no se trata solo de cooperar, sino de cooperar de la manera consiguiente a esas creencias. Por tanto, cooperar más con unas que con otras. Todo eso está en la Constitución, dicho en términos jurídicos. Por tanto, yo creo que si, entre otras cosas, hay una doctrina constitucional sobre libertad religiosa muy positiva, es porque el texto de la Constitución es muy positivo. Por eso algunos querrán cambiarlo. Porque precisamente no es un texto neutro. Es un texto de cooperación con las confesiones religiosas y además que menciona explícitamente a la Iglesia Católica. O sea que el asunto no puede estar más claro. Yo ahí no veo jurídicamente ningún problema, vamos, para que no tuviera amparo alguien con problemas de ese tipo, pues tendría que ser una cosa muy rara, ¿no? Porque me parece que está perfectamente delimitado cuál es el juego de la cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, preguntas, comentarios. Sí, por favor. Bueno, yo, dado que ya no forma parte del Tribunal Constitucional y dado que la obligación de discreción se proyecta respecto de las decisiones pasadas y de los debates pasados y no de los futuros, pues supongo que no le parecerá mal que le pregunte cuándo tendremos sentencia sobre la ley del aborto. Bueno, me lo ha preguntado hace poco y ha salido mis respuestas en OK Diario, del día 9 de abril. Bueno, y ahí dije, primero, la sentencia esa no surge cuando yo llego al Tribunal Constitucional, surge 2 años antes, ¿no? Por tanto, tuvieron 2 años claramente para solucionar la cuestión, ¿no? Sin embargo, no llegó al pleno el asunto, ¿no? La magistrada que lo tenía encomendado pues hizo una declaración pública bastante notable sobre el particular que no voy a repetir. Pero, y luego, bueno, muy bien, yo me encuentro con ese asunto. Y me encuentro con que la sentencia última que hay sobre el aborto es de 1985. Y fue una sentencia con empate a 6, en la que el voto de calidad del presidente, que era García Pelayo, que no era precisamente una figura significada desde un punto de vista religioso, pues fue el que acabó inclinándose con el sector que defendía más el derecho a la vida, aunque lo defendiera a medias. Y entonces, claro, pues si después de esa experiencia resulta que ahora tenemos otra sentencia y montamos una situación similar, pues no sé yo, en un tema tan sensible para los ciudadanos, pues sí eso tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intenté pues ver si se configuraba ahí una mayoría que pudiera sacar adelante una solución, ¿no? Pero el problema que me encontré es el mismo que existió en el 85. En el 85 la cuestión no estaba en que hubiera 2 posturas, una a favor y otra en contra. Es que había 3.
O sea, en el 85 había quienes pensaban que había que defender la vida desde la concepción, había quienes pensaban, como acabó ocurriendo, que hubiera unas excepciones, las famosas indicaciones de violación, de malformaciones congénitas, que por cierto hoy día realmente no tendría sentido, porque hemos firmado un convenio internacional, un tratado en ese particular que no casa con esa cuestión, ¿no? Bien, total que... Y luego había otros que eran partidarios del aborto libre, ¿no? Y por ejemplo, y además eso lo han dejado en votos particulares claramente dicho, ¿no? Pues ahora pasaba igual, o sea, ahora había algunos pues que entendían que los plazos eran inconstitucionales, el sistema de plazos en sí, puesto que permite durante ese plazo que sin justificación alguna se pueda abortar, y había otros que entendían por el contrario que debía haber plazos y lo que haga falta, ¿no? Y había otro sector que ni fu ni fa, ¿no? O sea, que no llegaban a apoyar una mayoría, ¿no? Bueno, entonces, pues, ya al final el presidente, con el que yo estuve en contacto continuamente y que apoyaba mi mismo planteamiento, pues llegó un momento en que dijo que en enero habría que sacar el asunto, porque ya la presión era bastante fuerte, ¿no? Pero muy bien, como nos fuimos en noviembre, pues muy bien, ahora ya es el siguiente tribunal el que tiene el asunto. Y ya llevan unos meses y tampoco lo han llevado al Pleno, y no sé yo si llegarán a llevarlo y si llegará a salir adelante alguna fórmula, o se encontrarán con esa misma situación de tres posturas que no casan, ¿no? Esto es lo que he dicho y está por ahí, vamos, en la prensa. Muy bien. Aprovecho también para invitar a las personas que nos siguen por streaming a que formulen sus preguntas a través de la plataforma. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Primero, muchas gracias, profesor Ollero, por sus palabras basadas en una tremenda experiencia y sabiduría. La pregunta, me voy a apartar un poquito del laicismo, pero es que no me permitiría marcharme de aquí sin hacer una pregunta muy sencilla, que para mí ha sido siempre y sigue siendo una contradicción. Es cómo partidos anticonstitucionales que están en el Congreso en contra de la Constitución, enfrentados, rebatiéndola, no apoyándola, y se permite desde el punto de vista del sistema político, jurídico, que esos partidos estén nombrados y estén legislándonos. Esa es mi pregunta. Bien, bien. Hoy en unos vídeos que he grabado anteriormente para UNIA, pues comentaba un asunto, y es que el artículo 1 de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, bueno, pues expliqué un poco qué se entendía por un Estado social, lo cual tiene que ver bastante con la doctrina de la posguerra mundial en Europa, muy influida por el pensamiento católico, el principio de subsidiariedad y la necesidad de la solidaridad y no del mero mercado, etcétera, todo esto. ¿Y qué significaba democrático? Y que hubo un intento de algún colega mío, socialista, catedrático de Filosofía del Derecho, que decía que democrático significaba socialista, porque en el fondo el socialismo era, diríamos, el perfeccionamiento del liberalismo, ¿no? En fin, una cosa que afortunadamente no ha prosperado, como quedó en una pura cuestión. Pero de ahí pasé a otra cuestión que tengo un poco clavada, debo reconocerlo, porque claro, en el Tribunal Constitucional, sobre todo, por ejemplo, en estas cuestiones del proceso y toda esta cuestión, pues se ha hecho un gran esfuerzo de consenso, ¿no? Entonces, allí definen el consenso como algo en lo que todos quedan razonablemente insatisfechos. Y yo, la verdad, he quedado sobradamente insatisfecho por una cuestión, y es la afirmación, que en parte es absolutamente correcta, pero en otra parte me parece que no,
de que la Constitución española no implica una democracia militante. Se entiende por democracia militante, por ejemplo, lo que ocurre en Alemania, donde el que no esté dispuesto a aceptar determinados artículos de la ley fundamental, pues eso es inconstitucional, sin más, ¿no? Aquí no, o sea, aquí hay una monarquía parlamentaria según la Constitución y un señor puede ser republicano y puede perfectamente expresarlo y no hay ningún problema, ¿no? Bien, a mí eso me parece razonable. Lo que no me parece razonable es trasladar eso al ámbito institucional y que un parlamento que existe, porque la Constitución lo ha creado, porque si no, no podría existir, pues diga que la Constitución le importa un bledo, porque o que haya los juramentos estos que se montan, cuya solución por lo visto va a ser quitar los juramentos, porque no hay manera de organizar el lío este, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un poco disparatado la situación, sí. Pero en fin, como ya estoy fuera del tribunal, aunque eso llegue, no me va a tocar. Profesor Ollero, yo quería preguntarle brevemente un par de asuntos. En primer lugar, y claro, sobre la Constitución pasan los años también, como sobre nosotros, y quizá por eso, o por otros motivos, pues hay algunas corrientes que solicitan una reforma constitucional. Quería preguntarle un problema tan multifaceta, no sé cómo decir, ¿qué opinión le merece o cómo ve esa propuesta de tener próximamente un proceso de reforma? Bueno, y luego, sí. La segunda pregunta también es breve, ¿cómo se justifica o qué opinión le merece que la composición del tribunal refleje de alguna manera el equilibrio de fuerzas del Parlamento? Bien. Vamos a ver, pues son dos cosas distintas. Vamos por la primera, que era La reforma. Ah, bien. Bueno, la Constitución española se ha reformado 2 veces ya, y no ha pasado nada, ¿no? Y además sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, es verdad que eran 2 cuestiones que venían desde Europa, amigo mío. Y entonces, pues, primero se cambió nada menos que el que alguien de la Unión Europea, un ciudadano de la Unión Europea, no solo puede votar en las elecciones municipales, sino que puede ser votado alcalde, por ejemplo. Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede ser alcalde en España y viceversa, claro. Entonces se cambió la Constitución, artículo 13, y no pasó nada, vamos, ¿no? Luego lo mismo ha pasado pues con el asunto del déficit y de estas cuestiones que han llevado a otra modificación, tampoco ha pasado nada. Pero lo que pasa es que, claro, en política, hombre, hay una virtud que es fundamental, ¿no? También en el derecho, pero en política, que es la prudencia, ¿no? Entonces, claro, lo de abrir el melón, hombre, mire usted, si nos vamos a poner perdidos, pues no sé yo si vale la pena abrirlo. Vamos a ver si estamos en condiciones de poderlo hacer de una manera sensata, ¿no? Y entonces, claro, si se reproduce el consenso que se produjo en 1978, pues muy bien, podemos cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? Ahora, si se va a convertir esto en el guirigay que ya es, pero elevado a la enésima potencia, pues a mí me parece un disparate políticamente meterse en esa faena, ¿no? Y yo creo que eso es lo que piensa la gran mayoría de los políticos, porque afortunadamente son prudentes, ¿no? Por tanto, no pronostico una reforma así global de la Constitución a corto plazo, vamos, me parece a mí, ¿no? Porque no está la cosa fácil, incluso para detalles concretos que probablemente no tendrían ningún problema. Por ejemplo, eliminar de la Constitución el principio de baronía en el acceso a la corona, ¿no? Que, bueno, en el caso actual no se va a producir ningún problema porque no hay varón, ¿no? Pero eso yo creo que el rey sería el primero que estaría de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el problema es que si de ahí pasamos a ver si hay ley o no hay ley, pues el asunto cambia un poco, o sea, no es lo mismo, ¿no? O sea que la cuestión es complicada. Y la segunda era la composición del tribunal. Bueno, vamos a ver, el tratamiento del Tribunal Constitucional en la Constitución es distinto del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial,
es una institución que controla a los poderes, al legislativo, al ejecutivo y al poder judicial, que es el único que aparece en la Constitución como poder, curiosamente, porque no existe el poder legislativo en la Constitución, existen las Cortes Generales, ni existe el poder ejecutivo, existe el gobierno, pero el único poder es el poder judicial, precisamente, ¿no? Bien, entonces ahí dice claramente pues que los jueces y fiscales, claro que mientras que estén en activo, ahí es donde empieza el lío, pues no pueden afiliarse a partidos o a sindicatos, sí a asociaciones, en fin. Pero, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no dice nada en ese sentido, ¿no? O sea, yo me di de baja en el Partido Popular al empezar a ser magistrado y no tenía pensado hacerlo, pero claro, yo entonces era presidente de una fundación que había puesto en marcha cuando dejé la política, que se llamaba Ciudadanía y Valores, cuyo vicepresidente era mi amigo Javier Paniagua, 12 años magistrado del PSOE, y me parecía absurdo que por presidir esa fundación tuviera yo que irme de la fundación porque era incompatible con ser magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Y ya puesto dijo, bueno, pues si eso es incompatible, pues mira, pues yo lo que voy a hacer entonces es ir a Génova y decir que bueno, que lo he pasado muy bien, vamos, ¿no? Y se acabó, ¿no? Cosa que fue un gran acierto porque nadie me ha llamado por teléfono desde Génova, en contra de la idea que tiene la gente de que a nosotros nos llamaban por teléfono del partido para, pues si fuéramos tontos, ¿no? Para decirnos qué teníamos que hacer cada semana, ¿no? Pues no, a mí solo me ha llamado una vez doña Soraya para decir que compartía el veto que proponía Rubalcaba de que yo no fuera presidente, ¿no? Eso fue la única llamada del PP, ¿no? O sea, si eso crea un problema de parcialidad, pues que lo vea, ¿no? Pero yo no creo que sea ese el problema. Y por otra parte, el que eso no sea así depende de los magistrados, ¿no? O sea, yo por eso el libro este de los votos particulares no lo hago por un estúpido afán de lucimiento de decir aquí van mis votos particulares, cosa que no ha hecho nadie hasta ahora, ¿no? Sino porque van a ir con una introducción hecha por mí, donde voy a explicar esos votos particulares respecto a qué sentencias han tenido lugar. Si eran de sentencias de mayoría llamada conservadora o sentencias de mayoría llamada progresista, y da la casualidad de que son 69 y 30 y tantos son para unas sentencias de mayoría conservadora y 30 y tantos para otra de mayoría progresista. Y yo luego en ocasiones me he adherido a votos particulares ajenos, porque he visto en la deliberación lo que decía alguien que discrepaba y yo he dicho, pues yo discrepo por lo mismo, con lo cual, en vez de hacer yo el voto, espero que lo haga él, lo leo, estoy de acuerdo y me adhiero. Eso lo he hecho 7 veces con un voto particular conservador, según dicen los periodistas, y 18 veces con votos progresistas. O sea que yo, desde luego, en ese sentido, si la gente pensaba que yo estaba allí para hacerle el caldo gordo al PP, pues desde luego se han quedado con las ganas, porque vamos, no, pero quiero que haya datos, o sea, porque si no, es todo pura historia. O sea, yo he sacado por unanimidad, con no poco esfuerzo, la sentencia que se cargó la amnistía fiscal. Había hecho Cristóbal Montoro, que fue compañero mío de escaño durante años, o sea, pero yo no estoy allí para quedar bien con mi buen amigo Cristóbal, sino yo estoy allí para defender la Constitución y me parecía que aquello no casaba, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Por qué ha habido tan poca respuesta ante la ley CELA? El artículo 27 de la Constitución, esfuerzo enorme para llegar a él, ¿no? Y ha ido pasando por distintos... Bueno, ahí ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional. El problema es que después de esa sentencia, esa ley va claramente contra la sentencia, ¿no? Y hay 2 recursos planteados, uno por Vox y otro por el PP, y esos recursos están en espera de solución. Entonces, claro, todo va a depender de lo que ocurra ahí en estos meses, porque hay un cambio que se está acercando del Tribunal Constitucional que indudablemente pues, va a tener algunas consecuencias, ¿no? En la medida en que el gobierno
con arreglo a lo que está previsto en la Constitución, le toca nombrar a dedo a 2 magistrados de los 4 que van a entrar, ¿no? Con lo cual, indudablemente, se va a cambiar bastante la situación, ¿no? Yo espero que antes de ese cambio en el tribunal se solucionen esas 2 sentencias, en cuyo caso, con 3 sentencias ya, pues es difícil que eso pueda cambiar, ¿no? O sea que la sentencia que hay dice claramente que es una discriminación el establecer que la educación diferenciada no pueda ser ayudada con fondos públicos. Entonces el asunto, si llega a ser 3 sentencias, a mí me parece bastante difícil que eso pueda tan fácilmente cambiarse, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Ahí, claro, la mayor responsabilidad es lo de los magistrados, ¿no? Que son los que tienen que ver qué es lo que hacen, ¿no? Por seguir con el tema educativo, antes comentábamos también un caso quizás no muy conocido, lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre Educación, en el artículo 26, es que los padres tendrán derecho a tener un papel importante en la educación de sus hijos y que se eduquen de acuerdo con sus principios e ideas, ¿no? Cosa que uno podría pensar, bueno, esto está pensado para defender unos principios religiosos. Pues lo que se estudia históricamente es que eso se propuso después, en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, como parte de que, creo que además fueron holandeses, los que, como reacción ante los abusos del nazismo y de otros totalitarismos, vieron una fundamental importancia de poner primero los derechos de los padres por encima de los derechos o las responsabilidades del Estado, precisamente como manera de combatir desvíos totalitarios, ¿no? Entonces, precisamente creo que todo puede argumentarse, por supuesto, defensa de principios religiosos, pero también la defensa de cualquier otros principios. Sí, no, pero eso volvemos a lo de siempre. O sea, cuando alguien con responsabilidades de gobierno afirma que los hijos son del Estado, hombre, pues ¿qué reacción se ha producido, no? O sea, pues claro, si la gente dice, pues mira, como chiste no está mal, ¿no? Pues todo perdido, ¿no? Me transmiten una pregunta a través del chat y la leo literalmente. ¿Modificar el Tribunal Constitucional no significa un cambio funcional de la Constitución? ¿Modificarlo en qué sentido? Pues no puedo decirlo, porque es una pregunta que nos llega, con lo cual... No se trata de modificar. Lo que he aludido es el cambio que está previsto en la propia Constitución de los... La composición. El problema está en que como hay retrasos en los cambios, pues llega un momento en que no se produce lo que pretende la Constitución, y es que más o menos pues cada 3 años se vayan haciendo los cambios. Pero claro, si resulta que, por ejemplo, los magistrados que salieron antes de mi generación, pues estos, en vez de estar de magistrados 9 años, como dice la Constitución, han estado 6. Porque es que no solamente es que se retrasen, es que luego hacen una ley entre el PP y el PSOE, que cada vez que se ponen de acuerdo yo tiemblo, según la cual el tiempo que ellos tardan en nombrar a un magistrado, en retrasarlo, se le da por cumplido al magistrado, sin pagarle, por supuesto, sino que ya ha estado, ¿no? Bueno, pero es una cosa absurda, sobre todo porque tampoco lo han aplicado ni al Consejo General del Poder Judicial, ni al Tribunal de Cuentas, ni a nadie. No se sabe por qué solo a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Vamos, yo ahí he estado dando la lata con eso continuamente y al final, gracias a que no se han puesto de acuerdo, he estado 9 años, porque me querían echar año y medio antes. Entonces, es una cosa absurda, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar la Constitución, se trata de que la Constitución prevé, primero, que haya un cambio eligiendo, que son los que me eligieron a mí, el Congreso de Diputados elige 4. Bueno, eso quiere decir que 9 años después el Congreso de Diputados volverá a elegir 4. El Senado, 3 años después, elige 4. Y 9 años después volverá el Senado a hacerlo. Y ya 3 años después el Gobierno nombra a 2 a dedo y el Consejo General del Poder Judicial nombra a otros 2. Que por eso está el Gobierno ahora deseando de cambiarlo del Consejo General del Poder Judicial para poder nombrar a los 2 que quiere nombrar, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, por tanto, no se trata de modificar nada. Siempre
el gobierno de turno ha nombrado a los dos, menos en una ocasión que le tocaba a Aznar, y por un asunto en el que prefiero no entrar, pues curiosísimo, como iba a ganar de todas maneras, pues lo retrasó, vino lo del 11M y lo nombró Zapatero, ¿no? O sea, es la única vez que ha ocurrido eso. Porque vamos, todo presidente del gobierno tiene muy en la cabeza que tiene que cambiar la estructura constitucional en esa ocasión, ¿no? Y como no se presenta todos los días, pues es lógico que quiera, como todos los presidentes norteamericanos, quieren hacerlo también, claro. Y lo hacen. Creo que antes no he leído la pregunta, aunque me parece que queda contestada, pero la pregunta era más amplia. ¿Modificar el Tribunal Constitucional no significa un cambio funcional de la Constitución? Lo digo por la última expresión del ponente, vamos a ver la nueva composición, pero es lo que nos ha estado explicando de cómo se... Sí, porque en este caso hay un modo de elección porque no es fruto de los 3/5 de las cámaras, ¿no? Ahora, en todo caso, si lo que se me pregunta es si me parece que el modo de elegir al Tribunal Constitucional es el más adecuado, yo creo que no. Por una razón muy simple, y es que yo creo que sería mucho mejor, después de la experiencia, sobre todo, no tanto del comportamiento de los magistrados, que insisto, es que los magistrados una vez que están allí, y sobre todo con la edad que tienen, que no son tiernos infantes, les trae sin cuidado el asunto, o sea, hacen lo que les da la gana, si quieren hacerlo. Otra cosa es que coincidan de modo de pensar con el que está en el gobierno, eso es otra historia, ¿no? Ahora, por ejemplo, el cargo de defensor del pueblo nunca ha suscitado ningún problema. Y Aznar, siendo presidente, ha elegido a uno del PSOE de defensor del pueblo, a Enrique Múgica. Entonces, si se eligiera un magistrado constitucional 1 a 1, sería mejor, porque el consenso sería más real, ¿no? Porque si no se va al reparto, ¿no? O sea que a la hora de la verdad, pues, y encima si además se une el que no haya vetos mutuos y tal, como suele ocurrir, pues se reparte el asunto, ¿no? Y yo creo que eso, insisto en que si el magistrado es un señor honesto, tal, pues da igual, porque él hará lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, de cara a la opinión pública es fatal, porque te cuelgan la etiqueta y eso ya no te lo quita nadie. O sea, que a mí por haber sacado lo de la amnistía fiscal nadie ha dicho que haya dejado de ser conservador, ¿no? Y yo, como dice Machado también, hombre, conservador sí, siempre que no se trata de conservar las armas, ¿no? Ya. O sea que... Muy bien, creo que la pregunta quedaba contestada también. Vamos, ¿cuál sería la alternativa, ¿no? Y esa, por ejemplo, sería una alternativa. Sí, yo creo que sí, que sería mucho mejor que se eligiera 1 a 1. Sí, sí. ¿Preguntas? Muy bien, pues yo creo que habiendo estado como estamos y creo que sin haber tenido más preguntas desde el público a distancia, pues le agradecemos muchísimo, profesor, la compañía y, en fin... Ahora, yo he disfrutado mucho porque me encanta alargar, como ya se ha visto. Pero no todo el mundo puede hacerlo con la misma autoridad, volviendo a algo que te decía, ¿no? Una cosa es autoritas y otras potestas, y en este caso estamos ante un claro, evidente caso de autoridad. Muy bien, pues nada, le agradecemos a todos también la presencia, también al público que nos ha seguido desde casa y quedamos emplazados al mes que viene a la siguiente sesión de La Hora Azul. Muchísimas gracias.